Hola a todos, soy Irene Fernández. Recordad que estamos en el módulo 1 destinado a conocer la anatomía, la fisiología y la planificación de la actividad física de la mujer embarazada de este curso superior universitario en actividad física y salud perinatal. Para poder llegar al final de este seminario, de este primer módulo, va a ser interesante conocer qué le sucede a la mujer y al embrión o al feto al final de la gestación semana a semana. Está clarísimo que el cuerpo de la mujer va a experimentar una serie de cambios fisiológicos importantes cuando se inicia el embarazo y estos cambios van a permitir que el feto se desarrolle y que la mujer dé a luz al niño, al bebé, en el momento oportuno. Todas las modificaciones fisiológicas que se van a dar estarán controladas básicamente por el sistema hormonal, por el sistema nervioso y estarán afectando tanto al estado físico como al estado emocional de la mujer. De las modificaciones fisiológicas hablaremos específicamente en el módulo o en el seminario destinado para ello. Ahora lo que quiero es que abordemos cuáles son las distintas etapas de la maternidad. ¿Qué le sucede al embarazo semana a semana? Entonces, si hablamos del embarazo y del desarrollo fetal, veremos que necesitamos una fecundación, una implantación. La fecundación se va a producir en la trompa de Falopio, cuando el espermatozoide se une con el óvulo femenino. Gracias a las contracciones rítmicas de la trompa, el óvulo fecundado se desplaza gradualmente hacia el útero. Este viaje normalmente va a durar entre 3 y 4 días y a lo largo de este viaje se van a ir creando, dividiendo las distintas células en células cada vez más pequeñas, dando una imagen similar a una mora. Formarán un cuerpo conglomerado de tipo mora. Una vez en el útero, las células empezarán a dividirse muchísimo más, con muchísima más velocidad, hasta el final de la primera semana, que llegarán a revestir toda la parte mucosa del útero y se implantarán en la pared. Entonces, eso será lo que conozcamos como el momento de la implantación. Habrá cambios hormonales típicos del embarazo desde el momento en el que se haya dado la implantación. Además, debemos decir que el desarrollo fetal es un proceso que se va a dar de manera continua, de manera constante. Durante las 3 primeras semanas lo llamaremos, o será habitual llamar blastocito a ese óvulo fecundado. Cambiaremos de blastocito a embrión de la semana 4 a la 8ª, 9ª y empezaremos a llamarlo feto a partir del final de la 8ª o 9ª semana, en función de la literatura que vayáis leyendo. Además, el embarazo lo vamos a dividir en 3 trimestres y vamos a ir viendo específicamente en cada uno de los trimestres cuáles son los cambios que va a haber en la madre y cuáles van a ser los cambios que se van a producir en el bebé. Entonces, si hablamos específicamente del cuerpo de la gestante, el sistema hormonal, el sistema nervioso, el metabolismo, los genitales, la piel, va a sufrir una serie de modificaciones controladas, como hemos dicho anteriormente, por el sistema nervioso y sobre todo por el sistema hormonal. Y lo mismo le va a suceder al desarrollo fetal. La duración media del embarazo va a ser de aproximadamente unas 40 semanas, más o menos 2, ya que se considera que un embarazo es un embarazo a término a partir de la semana 37. En la semana 37 los pulmones se consideran que son órganos viables para funcionar fuera del cuerpo de la mamá, fuera del cuerpo de la mujer. No hablaremos nunca de maduración pulmonar, ya que la maduración pulmonar se da en la etapa niño de este bebé que va a nacer, sino de la viabilidad que tienen esos pulmones para respirar, para hacer su función fuera del cuerpo de la madre. De ahí que una de las intervenciones médicas que suelen hacer los equipos de obstetricia cuando ven que el embarazo o el parto va a venir antes del término es incrementar el sistema de maduración de esos pulmones para que el bebé pueda vivir en el medio externo de la mejor manera posible. Si hablamos del primer trimestre específicamente, hemos dicho que la gestación estaba dividida en 3 trimestres. El primer trimestre será desde la semana 0 hasta la semana 12. Entonces vamos a ir viendo
cuáles son los cambios que se producen en la madre y cuáles son los cambios que se van a producir en el embrión o en el feto a medida que se vaya avanzando la gestación. Si hablamos específicamente de la madre, habrá más sueño, tendrán más necesidad de orinar. El sueño es una cosa que tenemos que tener desde ya en cuenta, porque pensemos que el embarazo es un crecimiento celular constante, un gasto de energía constante. Por lo tanto, será interesante programar siestas en la mamá. Además, como veremos en el segundo seminario, en el segundo módulo, cuando hablemos de la programación materno-fetal, veremos que el sistema de estrés o el eje de estrés las hipótesis científicas están ya apostando porque se puede llegar a programar el sistema de estrés del bebé. Por lo tanto, será interesante programar siestas en la madre, intentando tener lo máximo controlado a este sistema. Aumentará además la necesidad de orinar. Las hormonas como la progesterona, una de las cosas que va a ejercer en el cuerpo de la mujer va a ser la relajación de la musculatura lisa. Por lo tanto, algunas hormonas, el tamaño del útero serán las responsables de que la mujer tenga esas necesidades más constantes o más frecuentes de vaciar la vejiga. Igualmente, en este vídeo lo que queremos es daros a conocer cuáles son los cambios semana a semana y específicamente cuando hablemos de las modificaciones fisiológicas ya profundizaremos mucho más en qué hormona hace cada una de las funciones para los cambios que se va a producir en el cuerpo de la mujer. Entonces hemos hablado de que va a haber más sueño, más necesidad de orinar. Además, de todos es conocido que pueden aparecer estas náuseas o mareos o mareos en el primer trimestre. Algunas mujeres al finalizar el primer trimestre este síntoma desaparece, a otras les puede quedar en mayor o menor intensidad. No se conoce exactamente cuál es la causa de las náuseas. Lo que sí que se sabe es que las mujeres que lo padecen, pues bueno, por la mañana aparecen náuseas, a veces después de comer suelen aparecer náuseas también y todas las hormonas pues están afectando al sistema nervioso central y al tracto digestivo. Además, en la madre podemos encontrar cambios en el pecho, en la tensión de las mamas, del pecho, pueden estar más sensible, puede empezar el pezón a oscurecerse, los vasos sanguíneos debajo de la piel de la mama pueden hacerse más visibles. En el fondo, el pecho lo que está haciendo es prepararse para la lactancia. Habrá además unos cambios externos, unos cambios en la silueta de la mujer, se desdibuja la cintura, aunque el útero tiene un tamaño chiquitín, sí que es suficiente como para empezar a perderse la forma de la cintura en la mujer. Por eso muchas mujeres, sobre todo en la primera gestación, además de que se sabe que si el embarazo no tiene que seguir adelante, normalmente suele suceder en el primer trimestre, muchas mujeres todavía no quieren lucir esa barriguita de embarazada porque están a medio camino entre tripita de embarazada y uy, parece que hemos cogido unos cuantos kilos. Pero bueno, la piel, retomamos, la piel está más tersa, el cabello cambia su brillo, cambia el volumen. Puede ser que por la vascularización de las mucosas, las encías y las fosas nasales sangren, ¿sí? Las mucosas estarán más vascularizadas y, cómo no, pueden haber cambios psicológicos que pueden aparecer en el primer trimestre, mantenerse o desaparecer. Por ello nos parece interesante, como vamos a abordar con Esther Navarro en la segunda asignatura, en el segundo módulo, cómo podemos nosotros acompañar emocionalmente a esta mujer en el proceso de gestación. Si hablamos ahora específicamente del feto, pasamos de embrión a feto. Hablamos que de la semana 0 hasta la semana 3 hablaremos de blastocito.
Después hablaremos del periodo embrional y del tercer mes, esto lo vamos a ver enseguida. Lo que me parece importante recalcar aquí es que es la etapa de la organogénesis, es decir, se van a formar todos los órganos que va a necesitar ese feto para poder llevar una gestación a término, para poder tener bueno, pues todos sus órganos en un correcto funcionamiento ya una vez haya nacido. Entonces será la etapa de la organogénesis, se formarán los órganos. Después de la concepción hemos dicho que se van a empezar a dividir las células formando esta mora. Por lo tanto, vamos a ver cómo de la semana 0 a la semana 3 vamos a hablar de este blastocito. Se implantará, el blastocito se implantará en el revestimiento del útero, tendrá el aspecto como de una pequeña esfera hueca y en su parte externa, la parte externa le llamaremos, y es importante que recordéis este nombre, lo llamaremos el trofoblasto. Es un término que retomaremos en el módulo destinado a hablar de la placenta. ¿Ok? Entonces, este trofoblasto tendrá unas diminutas proyecciones en forma de dedo que perforarán la pared uterina y sujetan firmemente al blastocito en su sitio, ¿ok? Se va a dar la implantación. Estos apéndices además entrarán en contacto con los vasos sanguíneos de la mujer y establecerán la primera unión, la primera conexión entre el embrión y la madre. Además, algo importante es que este trofoblasto se va a ir engrosando hasta que se transforme en lo que conoceremos con el nombre de placenta. Y la placenta será un tejido completamente funcional, un tejido a través del cual llegará la sangre, los nutrientes, el oxígeno de la madre hacia el bebé. De la semana 4 a la semana 8 pasaremos al periodo embrional. En este periodo son unas semanas críticas para el desarrollo fetal, ya que en esas es cuando empiezan a formarse muchos órganos esenciales y tanto el sistema nervioso como la circulación sanguínea experimentan cambios importantes. Durante este periodo el embrión es especialmente vulnerable a factores externos que puedan venir originados o que puedan originar defectos en el nacimiento, y por lo tanto cuidado con la exposición a ciertos fármacos o radiaciones en estas semanas. A partir, como hemos dicho, de la semana 4 a la semana 8 es el periodo embrional. Hacia el final de la semana 6 me gustaría comentaros que el embrión más o menos puede medir unos 2,5 centímetros de largo y empieza a tener un aspecto humano. Está claro que su cabeza es proporcionalmente muy grande y comprenderá 1/3 de la longitud de su cuerpo, pero el corazón ya se ha acabado de formar, tiene 4 cámaras y al final de esta 8ª semana la cola del embrión habrá desaparecido y se habrán establecido ya unos centros de crecimiento óseo, como podéis observar en esta figura, en la figura entre la mitad entre la B y la C, ¿sí? Fijaros cómo la cabeza ya se ha hecho más redondita y cómo han empezado a aparecer, sobre todo en esta parte de los crecimientos óseos que van a acabar dando lo que serán las extremidades inferiores. Y si hablamos específicamente de la semana 9 a la semana 12, es lo que hablaremos como lo que se conocerá como ya el tercer mes de gestación. Entonces, al inicio de la 9ª semana, el bebé ahora ya no recibirá el nombre de embrión, sino que se conocerá con el nombre de feto. Existe un modelo cartilaginoso del esqueleto y mediante los ultrasonidos ya es posible detectar los movimientos de los brazos y de las piernas, aunque por supuesto la madre aún no tiene la capacidad de sentirlo, ya que realmente el bebé, en este caso ya el feto, el bebé, es muy chiquitín. Entonces el feto continuará creciendo con rapidez hasta la semana 20 aproximadamente, donde se empezará a enlentecer el crecimiento del bebé. Si os fijáis, me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen y observemos esta imagen que nos ha estado acompañando ahora en la diapositiva. Más o menos acordaros entre la semana 4 y la semana 8, como podemos observar en la figura B,
podemos empezar a observar el oído, podemos empezar a observar la punta nasal y será al final de la semana 12, estamos entre la C y la D, las extremidades y los órganos internos ya se habrán formado y durante los 2 siguientes trimestres continuará el desarrollo fetal. Aquí tenéis un resumen de lo que hemos ido hablando, ¿sí? Las células hasta la 8ª semana empiezan a desempeñar funciones específicas, encontraremos células sanguíneas, células renales, células nerviosas, por eso estamos hablando de esta etapa de organogénesis y será al final de la semana 12, como veis aquí en el tercer punto, que el embrión pasa a ser feto. Entonces aparecen movimientos independientes de las extremidades, de la cabeza y del tronco. Y por supuesto se puede distinguir la columna de los hemisferios cerebrales y los órganos ya estarán formados. Con esto hablaríamos del primer trimestre en la mamá, del primer trimestre en el embrión que pasa de embrión a feto y hemos hablado de cómo las células del trofoblasto irán creciendo, irán formando como unos dedos que perforarán la pared uterina para acabar de formar lo que conocemos con el nombre de la placenta. Pues bien, durante la segunda semana el blastocito desaparece y donde había el blastocito va a aparecer un espacio pequeñito con unas paredes finas que lo vamos a llamar la cavidad amniótica. Esta se expandirá, se llenará del fluido amniótico, que será lo que le proporcione la protección al bebé. Hacia la tercera semana, las células del blastocito, que estarán en crecimiento muy rápido, se van a dividir en 3 capas. Repito, hablaremos específicamente de cuáles son estas capas, de cómo funciona la placenta en el módulo destinado a nutrición durante la gestación, pero sí que me parece interesante que conozcamos ya desde ahora, en este embarazo semana a semana, que la placenta, sus funciones van a ser sobre todo filtrar el oxígeno y el alimento, eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho, bloqueará algunos agentes infecciosos y fármacos. Recordar que hemos dicho anteriormente que la placenta forma parte del sistema de defensa, del sistema de protección del bebé y va a producir unas hormonas vitales para el desarrollo normal del embarazo y para el desarrollo, pues en definitiva, el crecimiento del bebé y el desarrollo normal del embarazo, como puede ser la gonadotropina coriónica, de la que hablaremos más específica, como os he comentado en el módulo 2. Lo que sí que quiero que tengamos claro ya desde ahora es que la placenta va a ser un auténtico sensor entre las condiciones nutricionales, metabólicas, endocrinas y vasculares de la mamá y los requisitos fetales. Si hasta el momento de ahora tenemos claro esto, después en el segundo módulo veréis que todo es fácil de ir poniéndole piezas a este puzzle que estamos empezando a construir.